Tiene la palabra el diputado Palo Oliver. Gracias. Voy a ser breve. En realidad, yo, también no pensaba hablar porque pensé que se iba a tratar el proyecto y nada más. Entendí mal quizás en labor parlamentaria. Así que hice algunos apuntes de lo que me parece importante señalar. En primer lugar, creo que todos somos conscientes que no solamente la realidad nos interpela, sino que la sociedad en su conjunto está interpelando a la dirigencia política, a las instituciones y lamentablemente hasta la propia democracia. Y en este sentido creo que poco va a cambiar la situación de la provincia de Santa Fe si nos mentimos o erramos en el diagnóstico que debe dar inicio a un principio de solución por los altos grados de violencia que se viven en la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos a sumar, lo venimos diciendo en cada una de las oportunidades que tuvimos, a acompañar, venimos con la vocación de hacerlo con humildad y también con mucha honestidad intelectual. El diputado Real mencionaba la palabra cinismo. Yo adhiero a la misma y creo que hay también en muchos actores políticos una sobreactuación permanente de las responsabilidades que nos cabe a cada uno desde la política y en nuestra función institucional. Yo creo que es un error creer que todos tenemos la misma responsabilidad en la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe. Pero también es un error creer que nadie tiene responsabilidades. En realidad, en todos los niveles del Estado tenemos responsabilidades por los altos niveles de violencia, por la falta de respuesta, por los bolsones de pobreza, por la situación de vulnerabilidad y exclusión que se vive en la mayoría de los barrios periféricos de las grandes urbes. Pero es muy difícil hacer un ejercicio de reflexión si no existe esa honestidad intelectual, y es muy difícil hacer un ejercicio de reflexión si los distintos espacios políticos creen que no tienen responsabilidad en la situación que nos toca vivir hoy en día. Por lo menos sepan, y esto lo digo con absoluta humildad, que el común de la gente sí sabe y señala y nos interpela que la responsabilidad es de cada uno de los que ocupamos un lugar en las instituciones de la provincia de Santa Fe en este caso. Nosotros creemos que se pueden o se deben tomar 3 o 5 medidas urgentes. Quizás son las que debemos consensuar en la ley de emergencia. En esto compartimos con los compañeros del Partido Socialista en que dicen que la ley de emergencia debe ser el comienzo de una nueva práctica política que nos permita consensuar esas medidas o esas políticas públicas de Estado que puedan tener una continuidad, lo que comúnmente llamamos política de Estado y que lamentablemente en la República Argentina la política hace mucho dejó de considerarla porque no logramos en lo mínimo darle continuidad a las distintas acciones que se deben desarrollar en cada una de las materias públicas. En particular, lo que hace a la seguridad pública democrática, no nos podemos dar más el lujo de tener un ministerio que entiende que las comisarías no tienen más razón de ser, que los policías tienen que estar en la calle y a los 4 años que venga otra gestión y que crea lo contrario, que lo que hay que hacer es jerarquizar las aperturas de las comisarías. Para dar un ejemplo sencillo de la falta de coordinación y de acuerdo en políticas mínimas que se deben sostener en el tiempo. Lo que significa el gasto de los recursos, lo que significa el esfuerzo
por tratar de explicar a las propias fuerzas policiales de cuál es la tarea que tienen que desarrollar. Pero nada de lo que hagamos en la urgencia para pacificar, sobre todo a la ciudad de Rosario, va a tener razón de ser si no hay una profunda reforma policial. Y en esto debemos asumir todos, por la circunstancia que sea, que la gran deuda es de esta legislatura. No hemos tratado en su momento los distintos proyectos que se han enviado, más allá de las posiciones que cada uno de los bloques han tenido. Lo cierto es que no lo hemos tratado y hemos perdido la posibilidad de discutir una nueva estructura policial que permita no solamente transformar a la policía de Santa Fe, sino de dotarla de herramientas que puedan garantizar la transparencia, el control civil, que tantas veces se ha declamado, se ha estudiado en la academia y en otros países, y que en la República Argentina prácticamente en ningún lugar del territorio nacional existe control civil sobre la policía. Nosotros presentamos hace unos cuantos años atrás, con el diputado Giustiniani, un organismo de control policial en la provincia, compuesto por civiles, justamente entendiendo que aquella figura de asuntos internos ya no podía sostenerse, porque justamente entendíamos que la policía no podía ser controlada por la propia policía. Tenemos una policía absolutamente corrupta y corrompida en su estructura. Y si esto no lo decimos con estas palabras, es muy difícil ponernos de acuerdo en la necesidad de construir una estructura policial distinta a la que tenemos hoy. Tenemos un sistema penitenciario absolutamente corrompido. Todo está tabulado en la cárcel, todo. Todos lo sabemos y sin embargo no existe ni control civil para que esa situación no suceda, y los establecimientos penitenciarios no solamente que no garantizan el piso mínimo desde los derechos humanos fundamentales que deben tener los detenidos, sino que no garantizan en lo más mínimo las condiciones laborales que debe tener un trabajador. La situación que viven los penitenciarios en la República Argentina y en particular en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Santa Fe son degradantes. Hace muy pocos días hubo una movilización de empleados del servicio penitenciario justamente interpelándonos y poniendo en superficie la situación que están atravesando en los distintos penales, que no solamente atentan contra sus derechos laborales, sino que atentan fundamentalmente, insisto, sobre los derechos que no se pueden vulnerar ni siquiera con un detenido y condenado. Por otro lado, creo que esta situación que atraviesa la fuerza policial y la fuerza penitenciaria no solamente que no se puede sostener porque tienen fuertes vínculos con el delito, sino porque esa necesidad de depurar a la fuerza es directamente proporcional con la posibilidad cierta de pacificar a la provincia de Santa Fe. No va a haber política de seguridad democrática si no tenemos una policía absolutamente distinta a la que existe en la provincia de Santa Fe. No va a existir inteligencia criminal si no fortalecemos el Ministerio Público de la Acusación, y también eso depende de esta legislatura. Nosotros aprobamos el último presupuesto y apenas, si no me falla la memoria, incorporamos un número simbólico. No sé si fueron 30 ingresos al Ministerio Público de la Acusación. Y eso es responsabilidad de la legislatura, responsabilidad en primer lugar del Poder Ejecutivo de la provincia, que ni siquiera lo incluyó en el mensaje. Y después, responsabilidad también de esta legislatura, porque no ampliamos ese número de 30 ingresos al Ministerio Público de la Acusación. Lo mismo pasa con el organismo de investigaciones. Y acá también quiero detenerme en una situación que para mí no es menor, porque si no cargamos toda la responsabilidad en la fuerza policial y parece que la justicia
o la política poco tiene que ver con la situación que se está viviendo. Nosotros también, de una vez por todas, debemos despertar y debemos entender que hay cuestiones que debemos tratar. Lo que es la relación y el control interpoderes entre el Poder Legislativo y el Ministerio Público de la Acusación. Debemos entender que los funcionarios que llegan a la justicia deben ser los mejores y si hacemos un concurso hay que dejar de meter mano para tratar de influir en una terna de un fiscal regional, de un fiscal general o de cualquier juez de la provincia de Santa Fe. Ahí también tenemos responsabilidades, porque muchas veces no llegan las personas que están mejores preparadas, o lo que es peor, cuando llegan con limitaciones o condicionamientos. Yo estoy muy expectante, no quiero con esto condicionar a nadie ni adelantar opinión, pero yo estoy muy expectante con el concurso que se está haciendo en estos días para la selección del fiscal general y los fiscales regionales. Quiero ver cuál es la terna que se envía, quiero ver qué relación política tienen los que se proponen con cada uno de los espacios. Y la verdad, no nos teñimos ni tampoco nos creemos con el derecho de señalar, porque sí, pero vamos a denunciar si entendemos que hay nombramientos o propuestas en esas ternas que condicen más con la mesa judicial y con el statu quo de aquellos que creen que son dueños de la justicia santafesina y regulan no solamente las ternas de los fiscales y de los funcionarios judiciales, sino que también regulan muchas veces cuáles son las causas que avanzan en la justicia y cuáles son las causas que se duermen. Lo mismo con proyectos que para muchos o muchos entienden que son insignificantes. Pero la verdad, yo voy a insistir hasta el cansancio. No podemos tener un senador de la provincia que esté evadiendo la acción de la justicia. Y para eso debemos avanzar en un proyecto de ley que regule y limite esa figura de los fueros parlamentarios. Jamás los fueros parlamentarios fueron pensados para que un funcionario público evada la acción de la justicia. Jamás los fueros parlamentarios fueron evaluados o pensados para que alguien que esté vinculado a un delito tan grave como el juego clandestino evada presentarse a la justicia. Entonces, nosotros por lo menos no estamos en condiciones ni con la voluntad de seguir naturalizando situaciones que son absolutamente comprobables. Debemos de una vez por todas entender, y esto no es ataque a los miembros de la fuerza policial, es importante la conducción civil de la fuerza, la conducción política, claro que es importante, pero más importante es tener una policía con otras condiciones, desde las condiciones en su salario, desde aquella azonada o levantamiento de diciembre del año 2013, donde tibiamente se intentó crear lo que es una suerte de comité de higiene para cada uno de los trabajadores policiales. Nunca más el personal policial tuvo un ámbito donde pueda, como cualquier trabajador del Estado, discutir sus condiciones laborales y sus salarios. Es el único sector de los trabajadores públicos que no tiene el derecho consagrado, ni siquiera en una ley, de discutir sus condiciones laborales y su salario. Y esto tampoco es justo y tampoco debe continuar, porque muchos de los hechos de corrupción que vincula al personal policial tiene que ver con los salarios de miseria y con las condiciones de trabajo que le toca afrontar en el día a día. Por último, quiero referirme a situaciones que se han planteado de distintos bloques y que en principio tenemos la vocación y la voluntad de acompañar.
En primer lugar, nos parece una muy buena idea la propuesta del bloque del Partido Socialista de constituir un comité de expertos. La complejidad que tiene el momento y la hora necesita de especialistas. Nos parece muy bien y necesario discutir cuál es el tratamiento para los presos o los detenidos de alto perfil, y en esto debo reconocer que el bloque de Evolución lo viene denunciando desde el primer día, desde el día que el gobierno de Omar Perotti decidió mezclar a los presos de alto perfil con los presos comunes. Pero sí queremos hacer una aclaración. El único que puede determinar, o la única institución que puede determinar qué detenidos de alto perfil es la justicia. No podemos dejar en manos del Poder Ejecutivo de turno, ni mucho menos en el servicio penitenciario, el informe de qué detenido es de alto perfil y cuál no. ¿Por qué? Por la corrupción imperante. Mientras el servicio penitenciario esté en las condiciones que esté, no pueden, a partir de un informe, determinar qué preso es de alto perfil y cuál no, porque si no, no se va a poder cumplir el objetivo. Todos sabemos que las salidas de muchos detenidos que están vinculados a los informes que da el propio servicio penitenciario se compran o se venden. Esto también se sabe. Entonces, imagínense ustedes lo que significa que el servicio penitenciario actualmente determina a través de un informe cuál es la persona detenida que es de alto perfil o no lo es. Entonces, quien debe determinar esa condición solamente puede ser la justicia santafesina. Y la última situación que me parece importante también acompañar, por lo menos en su necesidad urgente, lo dije, pero hay distintos proyectos que plantean una reforma policial. Yo, al contrario de lo que dicen otros, yo creo que el mejor momento para tratar la reforma policial es en un momento de transición, al revés de lo que plantean otros. ¿Por qué es el mejor momento? Porque va a haber muchos candidatos y todos los espacios van a estar en campaña política o vamos a estar en campaña política, y es el mejor momento para discutir una ley que nos acerque al ideal de la estructura policial que pretendemos para la provincia de Santa Fe, la estructura del servicio penitenciario. Entonces, creo que el gobernador debe mandar esos proyectos y que nos debemos tomar el tiempo necesario para que el próximo gobierno que asuma el 10 de diciembre del presente año asuma con una nueva ley del servicio penitenciario y con una nueva ley policial para la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.